Hola, muy buena noche a todos en esta noche de viernes 4 de junio. En esta noche de viernes donde nos han sucedido bastantes cosas en esta semana, para que conversemos o para que yo les dé mi punto de vista sobre lo que ha sucedido. Y quedamos pendientes, la próxima les presento a Tofi. Ya leí todos los comentarios, quiero agradecerles todas las felicitaciones de cumpleaños y todos los mensajes también hasta para Tofi ahí cuando Firulais quiere participar. A ver si no nos hace lo mismo ahora, pero bueno, aquí estamos en este viernes como siempre. Gracias por su sintonía desde todas partes del mundo, desde donde nos sintonizan, al interior de El Salvador también. Eh, Quiero darles las gracias por estar ahí pendientes del canal de YouTube. He visto que escriben ahora cada vez más comentarios. Siempre yo de verdad que tomo en cuenta y con el equipo tomamos en cuenta todas las opiniones y si son para mejora las recomendaciones yo también las tomo. Me decía alguien que a veces sentían que como que la plataforma ya venía con información o que parecía otra plataforma que ya habíamos incluido anteriormente. Sin embargo, sí, yo tomo en cuenta esa opinión, voy a intentar mejorar en ese aspecto, pero también recuerdo que a veces yo hago repetición sobre ciertos temas que me parece que son muy importantes y que hay que recordarlos porque nosotros tendemos a tener una memoria muy corta. Entonces, si los pasamos hablando de lo mismo, a veces es importante porque entonces cuando llegue el momento oportuno vamos a utilizar esa información que oportunamente la vamos a necesitar, pero si lo olvidamos, pues hay ciertas cosas que no debemos olvidar y de lo que hemos hablado muchísimas veces, que son temas repetidos, es cierto, pero que vale la pena hacer un recordatorio de vez en cuando. Gracias por sintonizarnos en el stream de tvx.com.sv, como siempre. Toda la programación del canal está ahí el día entero. También en el canal de Informa TVX de YouTube, que es donde yo a veces tengo oportunidad de entrar a saludarlos, agradecerles y por supuesto conversar con ustedes, a interactuar directamente. También muchas gracias por los likes en este video y en las páginas de plataforma-SV, tanto de Facebook como de Twitter. Y como ahora tenemos una nueva integrante en el equipo, pues bienvenida a Naidita. Naida ustedes ya la conocen, ya la conocemos todos, sus opiniones, siempre es importante que variemos, se los he dicho siempre y yo voy a insistir muchísimo porque enriquece escuchar todo tipo de opiniones. Así que, bueno, Carlita ya nos dejó en el espacio, tenía sus ocupaciones y ahora está Naida, bienvenida. Ya yo siento que he dado muchas bienvenidas, aquí sigo desde el año pasado y gracias a Dios ustedes me han recibido muy bien, les aprecio muchísimo y por eso agradezco todos los comentarios, observaciones, críticas, siempre que se hacen con respeto, ustedes saben que son muy bienvenidas. Muchas gracias nuevamente por todas las felicitaciones de cumpleaños, de verdad me hacen sentir bastante apreciada, de verdad me hacen sentir que se valora el esfuerzo de estar acá cada viernes con ustedes, preparar, ordenar, clasificar, es decir, con mucho cariño se hace, de verdad esto es pura vocación y agradezco el espacio, por supuesto, a TVX porque es un espacio sin censura. Bueno, hoy vamos a resumir para poder abarcar en el tiempo que nos dan tres de los temas más importantes que merecen la atención. De hecho, cambiamos un poco la plataforma por todo lo que sucedió ayer y que realmente es importante que yo no les digo tengo la razón, créanme a mí, siempre les digo aquí está la información, esta es mi opinión, este es mi fundamento legal o mi fundamento porque yo lo creo así. Ya está en que todos y cada uno de nosotros en esta era de la información digital hemos aprendido a estas alturas a investigar, a contrastar la información, a buscar fuentes oficiales, a no creer todo y tampoco dejar de creer o no creer nada. Es decir, hay que buscar el equilibrio y sobre todo escuchar opiniones diferentes. Hay que aprender a ser tolerantes porque hoy se está en una posición, mañana se está en otra y así como somos, así serán con nosotros en el futuro. Entonces, en ese sentido, primero, el discurso del presidente. Con esto quiero ser breve porque ya se discutió bastante toda la semana, sin embargo, sí deseo hacer una aclaración porque mucho se escuchó hablar que era una rendición de cuentas y que el presidente no rindió cuentas y por supuesto que todos, yo creo que es natural que muchos salvadoreños, quizás no la mayoría, quizás no todos, pero que se espere una especie de informe. De hecho, la Constitución en el Ordinal Sexto, en el artículo 168, establece que es una de las obligaciones de la presidencia presentar un informe de labores a través de los ministros en los 2 meses siguientes. Entonces, es un informe de labores.
Y por supuesto que el presidente hizo alusión a las mejoras, a las obras que ha hecho, pero más que todo eso utilizó el espacio, me parece que fue una estrategia muy bien utilizada, utilizó el espacio para seguir conectando con la gente. Mucho se escuchó, por lo menos yo sí escuché en diversas plataformas de opinión, que se decía que era un discurso de plaza, un discurso placero, y tratando como de deslegitimar o de minimizar o de calificar peyorativamente el asunto. Sin embargo, cuando dicen placero, yo me imagino, bueno, fue un discurso para la gente que votó por él, para esa mayoría que en las encuestas le dan la mejor opinión. Entonces, si a eso se le llama placero, pues qué mal, o qué distintivo de clases, qué clasista en los comentarios, porque en realidad la gente está contenta y lo demuestran en las encuestas. Yo creo que podemos dar nuestras opiniones sin ser peyorativos, porque recordemos que en algún momento un grupo es mayoría, pero que ese grupo, como estamos viviéndolo actualmente, ahora son la minoría, y muchas de las acciones y actitudes y decisiones que tomaron en el pasado ahora se les revierten, porque ahora están haciendo lo mismo con ellos, y eso no quiere decir que esté bien. Si no estuvo bien antes, tampoco está bien ahora. Lo que sucede es que la gente lo justifica por en realidad, tanta injusticia, tantos malos tratos, tanto robo, tanta impunidad, tanto de todo, tanto de legislar clasistamente, tanto de tratar desigualmente a la población, y pues eso trae consecuencias, de la misma manera que lo que se está haciendo ahora trae sus consecuencias mañana. Entonces sí me parece que tenemos que tener claro, y si nos vamos a la Constitución, descargamos de la página de la Asamblea la Constitución de la República, esa tiene que ser la fuente oficial, principal por lo menos, y leemos el ordinal sexto del artículo 168, vemos que establece en realidad un informe de labores a través de los ministros en los siguientes 2 meses en cada año. Ahora, unos decían también que en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, igual el comercial, el reglamento tiene que haber un nuevo reglamento, y pronto, urge, porque no nos podemos seguir saltando procedimientos justificando el fin y no importando los medios. Hay los números para modificar, para reformar o incluso para emitir un nuevo reglamento. Pero entonces el reglamento en el artículo 64 establece las sesiones solemnes sobre qué tratan, y ahí sí establece un informe del presidente. Sin embargo, esa disposición claramente está desarrollando lo que hablé anteriormente, el ordinal sexto del artículo 168. Entonces es un desarrollo, y en ese sentido debe de interpretarse. Ahora, si no les parece, entonces simplemente se reforma el reglamento. Hay que cambiar el reglamento, pero sí el reglamento hace alusión a algún informe de la presidencia. Sin embargo, en mi opinión personal, ese es un desarrollo, ese artículo, esa descripción, esa definición de sesión solemne, y que hace que todos los primeros de junio, excepción del primer año y el último, que un informe está desarrollando la disposición constitucional, porque eso hacen los reglamentos, generalmente desarrollan leyes o desarrolla incluso las mismas disposiciones constitucionales, que para el efecto, pues el ordinal primero del artículo 131 de la Constitución establece dentro de las atribuciones de la Asamblea que van a normarse solitos, es decir, van a establecer el reglamento interior. Entonces sí urge una reforma a ese reglamento, porque se está actuando con una línea que el mismo reglamento no dispone. Es decir, en este tema, como lo vamos a ver en el último punto que vamos a abordar, o en el que es el siguiente, hay un asunto que hemos criticado muchísimo en el pasado. De hecho, hubo inconstitucionalidades declaradas en relación, y aquí nos vamos a pasar al segundo punto, al tema de las dispensas de trámite. Las dispensas de trámite en la Asamblea Legislativa son una figura que se utiliza, o que se debería de utilizar en casos de urgencia, en casos donde no hubo oportunidad previa de analizar un tema, de incorporarlo como una decisión tomada para votar en el Pleno, y que quede ya como todo su proceso de formación de ley que podemos encontrar después del artículo, y no me acuerdo, de 133 en adelante de la Constitución de la República, si no me equivoco. Aquí la tengo siempre, este librito es muy importante, deberíamos de conseguir uno todos o tener a la mano siempre descargada ya en nuestras computadoras, en nuestros celulares, todo este asunto, porque si dice decretar su reglamento interior es el ordinal primero, correcto. Y bueno, la situación es que cuando hablamos de dispensas de trámite, definitivamente que lo que tiene que hacerse es justificarse la necesidad, justificarse la urgencia. Y es excepcional. Ese es quizás
el aspecto más importante, bueno, uno de los aspectos más importantes. Es excepcional, no es la regla general, es la excepción. Entonces no podemos o no deberíamos estar funcionando con la excepción como regla general, porque eso implicaría una especie de abuso hacia nuestras potestades. Lo que tenemos que hacer, porque yo estoy convencida que la realidad actual está en un conflicto, en un choque permanente y definitivo con nuestro sistema legal, incluso incluso con nuestro sistema constitucional. Tenemos un choque, la parte legal ya no nos resuelve, ya no se adecua a la realidad, entonces ya está agotado. Tenemos que reformarlo y tenemos que hacerlo pronto, porque de lo contrario vamos a estar ejecutando acciones que son apegadas a las necesidades reales que estamos viviendo de conformidad a la coyuntura. Sin embargo, pues van a tener que seguirse apartando de lo que establecen los procedimientos en nuestro sistema, que, dicho sea de paso, nuevamente, urge de reestructuración estructural. Bueno, así, de esta forma es como nosotros vemos que se han incorporado en las últimas plenarias, o en casi en todas las plenarias en realidad, la utilización de la figura de la dispensa de trámite para la elaboración. Ese es el mecanismo que se está utilizando como regla general para elaborar leyes. Entonces, no es que esté mal, es que se está abusando, en mi opinión, y debe de normarse, porque tampoco es que si lo norman, es decir, que si se regula, eso va a estar correcto, pero tiene que fundamentarse también, porque eso sí evita que la gente pueda presenciar un debate plural, un debate de dónde surge la necesidad, quiénes son los que proponen, porque también hay actores dentro de la sociedad que deben de ser incorporados. Entonces es importante esta situación, pero ya entrando este era el antecedente, pero sobre lo que sucedió de la reforma de las 23 leyes, en realidad en donde específicamente se incluía a la ANEP, a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y que si no era ese mecanismo a través del cual se postulaba a alguien o intentaba incidir, pues no podía hacerlo, no había opción porque la misma ley limitaba la participación de los empresarios a través de la ANEP. Eso es definitivamente algo inconstitucional, es algo no inclusivo, es algo con un trato desigual que prohíbe la Constitución de la República. Eso, ojalá, y esta política pública se replique en todo el aparato, porque en realidad, en toda la estructura, porque en realidad es algo como común, es algo demasiado común en la estructura. Lo vemos, por ejemplo, la misma Constitución excluye la participación no partidaria, que tuvo que ser incorporada a través de la jurisprudencia, pero que ni la misma sala protegió, ni la misma Asamblea, ni el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay una exclusión de la participación para optar a cargos públicos cuando las personas no deseamos o no nos sentimos representadas por un sistema de partidos. Eso es idéntico a lo que pasaba aquí. O cuando se seleccionan a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dice la Constitución, 15 serán a través de asociaciones privadas. Es decir, no todos los abogados estamos asociados. Yo no creo en las asociaciones porque siempre yo considero que son intereses los que se mueven y a mí no me gustan si no son los intereses de las mayorías, y pienso que siempre al final todo desemboca en intereses de grupos. Entonces, mi convicción no es pertenecer a una asociación, por lo menos no por ahora. Entonces, cuando dice FEDAES es quien organiza, y FEDAES es las asociaciones de abogados, pero yo no soy parte de ninguna, y muchos en la población de abogados no somos parte de ninguna de esas asociaciones, por lo cual estamos quedando excluidos de la posibilidad de incidir en este tipo de situaciones. Entonces es exactamente lo mismo. Se había excluido a es cierto que la ANEP, hay muchísimas empresas y empresarios que forman parte de la ANEP, pero no están todos. Entonces no podemos reducir a unos cuantos la posibilidad de incidencia en la toma de decisiones importantes o participación en las políticas públicas a través de las autónomas, que es lo que había sucedido y que habíamos normalizado completamente. Cuando, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice, por ejemplo, cuántos pymes formaron parte de la junta directiva de la ANEP? Nunca, ninguno. Es decir, los pequeños empresarios, las microempresas, no fueron parte, nunca fueron contemplados ni dentro de las juntas directivas de la ANEP, muchísimo menos en las juntas directivas de todas las autónomas. Era una situación bastante cruel, bastante injusta. Esto es un tema en realidad ya de justicia social. Ahora, no sabemos cómo va a resultar. Por supuesto que como todos salvadoreños esperamos que
que mejore, porque en realidad es un tema de inclusión. Se ve que lo que se busca es justicia, pero de verdad se espera que sea eso lo que se obtenga, que no sea más de lo que hemos tenido en el pasado, que solamente se han preocupado por hacer las formas bien, pero que en el fondo era una defraudación a la misma Constitución en todos los aspectos de la vida. Entonces, ojalá y esta inclusión que sea real de otros sectores que no estaban agremiados, pero que no nos vayan a aparecer también con alguien que no represente a nadie, sino que, es decir, los mecanismos tienen que estar bien definidos y hay que ser muy responsables en la selección de estas personas que van a conformar de ahora en adelante las juntas directivas en estas autónomas, porque no es que se excluya a la empresa privada, es que se incluyó a toda la empresa privada y sin excepción. Eso es lo que ha sucedido. Y definitivamente, pues, esta era uno de los mecanismos, como muchos otros, a través de otras instituciones, a través de los cuales se nos ha impregnado en la mente ese marco de ideas, ese marco ideológico a través del cual funcionamos, a través del cual nos levantamos o perseguimos metas, fines, cuáles son nuestros medios, es decir, absolutamente todo tiene que ver con eso. Pero bueno, esperemos que sea para bien. Y así vamos a pasar al último tema, que, bueno, se dio ayer la noticia de la contratación o aceptación de incorporación, decía el representante de la OEA, se me ha ido en este momento el nombre, Almagro, el señor Almagro, que yo en realidad siempre fui escéptica, es decir, yo soy partidaria de que tengamos ayuda del extranjero, pero por lo menos desde que yo recuerdo que empezaba a andar en paneles de análisis, siempre fui partidaria de una CCS, pero modelo la de Guatemala, modelo la CICIG con la ONU, porque conocíamos o por lo menos yo sí estudié, fui a investigar y me enteré del antecedente, cómo sacaron corriendo al comisionado Iván Velázquez de Honduras con la MAQUI de la OEA, y fue un mecanismo que en realidad, en mi opinión, fue un fracaso porque se dieron muchas situaciones que en realidad lo hacen a uno cuestionar, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Después vemos lo que pasó también en las elecciones en Perú, entonces nos damos cuenta como aquí como que es mejor trabajar con la ONU que con la OEA. Ahora, por otra parte, sí apoyé el fortalecimiento en las investigaciones fiscales. La CICIES es la que teníamos y había que sacarle provecho, sobre todo si se iban a dar unos fondos desde Estados Unidos. Sin embargo, nunca quité el dedo del renglón que nuestra CICIES debe ser modelo la de Guatemala, y eso lo he sostenido siempre, y yo creo que ahora esa opinión termina de robustecerse con lo que ha sucedido. De verdad que esta decisión de incorporar en las filas de la OEA a un asesor del calibre del ex alcalde de San Salvador, por ejemplo, me parece que es no solamente un insulto a El Salvador, sinceramente me parece un insulto, una falta grave a nivel de Organización de Estados Americanos. Nosotros somos suscriptores, todos los países, de la Convención Interamericana sobre el combate al terrorismo. Tenemos una ley de actos terroristas en El Salvador y todos formamos parte también del GAFIC. Bueno, el GAFI, el origen es el GAFI, y tenemos aquellas 40 recomendaciones más 9 en donde se pretende combatir el financiamiento, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces tenemos el artículo 29, que lo vamos a ver brevemente en pantalla, junto con esto de las recomendaciones del GAFI. El artículo 29 de la Ley de Actos Terroristas de El Salvador regula y describe exactamente lo que pasó con este señor, que por lo menos en 4 ocasiones distintas ha confesado y ha reconocido haber entregado dinero a las pandillas. En El Salvador, las pandillas son grupos terroristas. Lo dijo así la Sala desde el 2014 y 2015. En ese sentido, también por normas internacionales, por criterios internacionales, independientemente de para qué un grupo terrorista utilice los fondos que recibe, se está entendiendo que la persona que donó los fondos, que los dio, que los prestó, que los regaló, etcétera, está financiando el terrorismo. Y aquí tenemos testigos que confesaron haber utilizado esos fondos que le dio Ernesto Mason para comprar droga. Y en otra ocasión me parece que se mencionó que también para comprar armas. Entonces no se puede solo decir, sí, yo se los di, pero es que era una extorsión, es que queríamos seguridad. No funciona así. Si aceptar darle 60,000 o 100,000 dólares a un grupo terrorista
legítimamente a nivel internacional, eso constituye financiamiento del terrorismo. De verdad que yo nunca entendí, y lo discutimos en esta plataforma, por qué el fiscal general anterior, la Fiscalía General anterior, otorgó medidas. Y yo les explicaba, y esto lo hemos visto muchas veces, y es de las cosas que me dicen que repito y parecen eh, plataformas anteriores, que si las circunstancias se cumplen para que se le otorguen medidas a alguien, pues está bien. El exalcalde en ese momento tenía todos los requisitos y estaba bien darle las medidas. El problema es que a muchas otras personas en situaciones menos graves se les giraban las detenciones. Es decir, él tuvo un trato selectivo por parte de la fiscalía anterior. Entonces, además, en el procesamiento por un delito menos grave que el financiamiento del terrorismo, que es en realidad lo que constituyó todo lo que hizo. Y por eso yo digo, de verdad, este señor incluso podría caer, según las normas internacionales, según convenios mismos de la OEA sobre terrorismo, en un encubridor, en un obstaculizador para la persecución de justicia, por lo menos para este país miembro. Y somos más de 35 países los que conformamos la OEA. A mí me gustaría escuchar pronunciamiento de los tanques de pensamiento de Estados Unidos, de la encargada, y como mínimo, yo de verdad, muy bien que que se dé por terminado el convenio con la CCS a nivel de fiscalía. Esperaría que lo mismo suceda con el órgano ejecutivo, porque eso es verdaderamente un insulto. Eso no es persecución política. Y eso que no hemos ni siquiera considerado los casos por retenciones de cuotas laborales y otros. Estamos hablando únicamente del que está judicializado por un fiscal de la ideología del mismo partido de esta persona que ahora se autodenomina perseguida política. De verdad, es muy lamentable que se haya dado esta situación. En mi opinión, es solamente un empleado, no goza de inmunidad diplomática. De hecho, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas es para funcionarios, no para miembros de la OEA, pero como asesor es parte del equipo administrativo. A menos que hayan modificado algo o que, como siempre, sale algo debajo de la manga, pues esa situación no le otorga inmunidad a esa persona, y en consecuencia, pues la alerta roja que ahora en la tarde, a las 2 de la tarde, se va a dar la audiencia especial de revisión de medidas. Si no se hace presente el alcalde o si no el exalcalde, o si no justifica su ausencia, pues evidentemente lo más seguro es que se le va a girar una orden de detención. Yo creería que va a intentar justificar, pero como ya se denominó perseguido político, falso. Pero bueno, así las cosas, lo más probable es que la difusión de la alerta roja pues va a seguir también su curso. Vean cómo se cumple lo que hablábamos hace más de un año, que vamos a ser un país muy malo de persecutores, de que vamos a tener bastantes perseguidos políticos, pero no son perseguidos políticos, son gente que realmente tiene sus deudas con la justicia. Así que, bueno, esta es mi opinión sobre estos temas. Sí, definitivamente lo voy a invitar siempre a que escuchemos diferentes voces, a que tengamos la apertura, la tolerancia para aprender de todo. Siempre se aprende, siempre se enriquece, de verdad. Y acostumbrémonos a buscar las fuentes originales de la información, contrastemos. No todo lo que aparece en redes es verdad. Es cierto que las redes nos abrieron mucho para tener información desde otras fuentes, pero también tenemos una obligación como ciudadanos de contrastar antes de incluso compartir esa información. Les deseo a todos que tengan un muy buen fin de semana. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo para todos. Buenas noches.